Bien, entonces lo que estamos haciendo es simular una de las válvulas, ¿no es cierto? En este caso hemos elegido la válvula de simultaneidad, lo que vamos a simular. Habíamos dicho que esta válvula de simultaneidad nos sirve un poco para mitigar, para disminuir el riesgo que puede tener un operador, ¿no es cierto? Entonces, una de las formas en las que podemos mitigar el riesgo es asegurarnos que el operador tenga las dos manos ocupadas, ¿no es cierto? De manera que no vaya a ocupar una mano en meter el proceso, es decir, mientras el proceso se dé, ¿no es cierto? El operador mantenga sus manos ocupadas y de esa manera no haya ningún peligro de que el operador vaya a meter la mano en el proceso, ¿no es cierto? Y también como una medida bueno, eso es una medida de prevención y la otra es una medida que si el operador por alguna razón metió su mano, ¿no es cierto? Y quedó atrapado o algo pasó con el operador, ¿no es cierto? Va a dejar de aplastar cualquiera de los dos botones, entonces el proceso se va a apagar, ¿ya? Ese es un poco el, el objetivo de tener esa válvula de simultaneidad. Entonces, la válvula de simultaneidad es también la representación de una compuerta AND y, porque para que funcione tiene que estar activada esa válvula de aquí y esta válvula de acá, ¿no es cierto? Entonces, habíamos seleccionado aquí este botoncito, ¿no es cierto? Y un retorno por muelle, ¿ya? Listo. En teoría ahí debería funcionar, está todo conectado, ¿no es cierto? Vamos a ponerle play. Vamos a ver. No funciona, no funciona. Debería estar las dos funcionales, ¿no? Ya, aquí hay algo es difícil y es que tendría que tener una pantalla touch para seleccionar los dos a la vez, lo cual no puedo, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a solucionar eso? Este es el botoncito que se debe usar, ¿no? Pero en este caso voy a usar este botoncito de aquí, ¿ya? El que tiene una pequeña hendidura. Eso quiere decir que este botoncito, cuando lo presione, se va a quedar enclavado, ¿ya? Se va a quedar enclavado. Ay, perdón. Acá no es nada, ¿ya? Es acá, ¿no? Acá también selecciono el botoncito, así. Y ya. Bien, ahí sí ya debe funcionar. Lo único que cambié es el botoncito de manera que... Entonces, miren, presiono uno, no sucede. Presiono los dos y debería suceder. Ah, perdón. Aquí. Ya, aquí está mal conectado, ¿no? Ya, entonces aquí lo conecto acá. Y esto lo voy a conectar acá, pero traigámoslo por acá. Ya, listo, así. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Con esta válvula de simultaneidad voy a mover esta válvula que controla este cilindro de aquí, ¿ya? Eso, así es como voy a trabajar. Aquí, al hacer doble clic, yo puedo poner, mire, conducto principal o conducto de control. Y esto es control neumático o pilotaje neumático, ¿ya? Entonces, vamos a hacerle funcionar, ¿no es cierto? Ahí sí lo tenemos, ¿no es cierto? Presionamos un botón, presionamos el otro botón, ahora sí funcionó, ¿no es cierto? Ya, esa es la manera en la que funciona la válvula de simultaneidad. Suelto un botón, ¿no es cierto? Eh, ah, ya, perdón, esta se queda enclavada, esta válvula, ¿no es cierto? Esta válvula se queda enclavada, es uno de las características de esta válvula, ¿no? Esa válvula se queda enclavada. Es porque no tiene un desfogue en este punto, ¿no es cierto? Entonces simplemente en la activación, bueno, en este caso sucede así, es lo que funciona. Sin embargo, bueno, la simulación es
que necesito presionar los dos botones, ¿no es cierto? Necesito presionar los dos botones para que se active esta válvula de acá, ¿ya? Ahora sí me gustaría preguntarles, ¿qué debo hacer para que yo cuando suelte uno de los botones, la válvula regrese automáticamente? Y obviamente, ahí ya debería regresar automáticamente, ¿no? Suelto, miren, no regresa automáticamente, aunque aquí, ¿no es cierto? Ya no tengo presión. ¿Qué debería hacer? ¿Alguien me ayuda, por favor? Les voy a decir qué es lo que está pasando. Miren, la presión que está aquí, ¿no es cierto? Que está empujando esa válvula. En este punto, ¿no es Dije, cierto? pero no se enclava. ¿No se les enclava a ustedes? Sí se les debería enclavar. Les voy a decir por qué. La presión que está entrando en este punto, ¿no es cierto? Aquí, de repente se quedó atrapada. No tiene cómo regresar. Miren, otra vez vamos. Presiono el botón, presiono este botón, ¿no es cierto? Y recién sale, ¿no es cierto? Dejo de presionar el botón. Muy bien, aquí ya no hay paso de presión. Aquí ya no hay paso de presión, pero esa presión que está en esas tuberías de aquí arriba, de repente se quedó ahí atrapada, ¿no es cierto? Igual esta presión de acá, y no tiene por dónde desfogar. Entonces, el asunto es que no tengo una presión de desfogue. Entonces, ¿qué es lo que perdón, no tengo una vía de desfogue. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a cambiar estas válvulas por unas válvulas que sí me permitan desfogar, como estas. Entonces, miren lo que va a pasar. Ah, perdón, me faltó, ¿no? Ya, listo. Ahí sí debería funcionar, ¿no? Presiono, presiono. ¿Sí ven? Ahí sí funciona. ¿Por qué? Porque la presión, ¿no es cierto? Que está activando esta válvula, ya tiene por dónde desfogar. Entonces, miren, presiono, presiono, se activa. Dejo de presionar, se desactiva. ¿Ya? ¿Sí? ¿Está claro? Y ahí sí. Listo. Muy bien, eso era lo que faltaba. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Vamos a hacerlo rápidamente. Vamos a quitar esa válvula y vamos a poner una válvula selectora. Vamos a poner una válvula selectora. La válvula selectora es esta, ¿no es cierto? Es prácticamente lo mismo, pero esta es una O. ¿Qué quiere decir una O? O una OR, ¿no es cierto? Que se va a activar con cualquiera de los dos circuitos. De la misma manera hago doble clic aquí y selecciono conducto de control y miren lo que pasa. ¿No es cierto? Suelto. Miren lo que pasa. Entonces, con cualquiera de los dos yo ya eh, puedo activar, ¿no es cierto? Esa es la válvula de selectora de circuitos. Entonces, miren, activo con este o activo desde este punto. Entonces, les decía que esa válvula selectora de circuitos lo que me sirve o lo que hace es que yo puedo prender puedo activar este cilindro desde dos puntos diferentes, ¿no es cierto? Digamos que tengo una fábrica que tiene varios metros de largo, ¿no es cierto? Es bastante grande, ¿no es cierto?
Entonces, y necesito activar un proceso, pero para no caminar o para no gastar tiempo en transportarme desde un punto hasta otro punto, lo que yo puedo hacer es activar el mismo proceso desde dos puntos diferentes, ¿no es cierto? Dos puntos diferentes dentro de la misma fábrica. Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Ahora, por ejemplo. Profe, yo sí estoy todavía atascada de eso con la anterior. Es que no me regresa. Ya, no le regresa. Aquí tiene que poner válvulas 3.2, ¿no? Cambiamos por... Sí, sí, eso ya le cambié. Sí, el desfogue es con el triángulo que dijo que venía reforzado, algo así era, ¿no? Sí, cualquiera de los dos sirve. Ya. Ahí ya le cambié también arriba y no me hace. En el cilindro algo tengo que modificar o algo. No, el cilindro nada. El cilindro no se cambia nada. Debería funcionarle. Tal vez ponga este como conducto de control. Este como conducto de control. ¿El cable? Sí, el cable como conducto de control. Ya. En ambos lados, ¿no? Sí. Veamos si es que es eso. No. ¿No es eso? No. Ya, puede compartir pantalla para ver qué es. Ya, sí, porque no. Debería salir, ¿no? ¿Sí tiene puestos los resortes? Sí. Bien, vamos a ver, vamos a hacer la última. Bueno, lo que quería hacer es una combinación más bien, ¿no es cierto? De, de estas válvulas. Bueno, de esa válvula iba a poner esta válvula. Ya la habíamos visto la clase anterior, vamos a ponerla. Yo quiero ver si es que listo, ahí, pregunta. A ver, pregunta Janet. ¿Está ahí? Sí, profe, aquí estoy. Yo pongo esa válvula en este sentido. ¿El cilindro se va a regular la velocidad de entrada o de salida? La válvula de la parte de arriba. Sí, esta válvula de aquí, sí, como está puesta. ¿En qué sentido se va a regular la velocidad del cilindro? ¿La velocidad de salida o la velocidad de entrada? La velocidad de entrada, ¿no sería? Sí, la velocidad de entrada. De salida. De salida, muy bien. Entonces, vamos a ver. En la de salida, miren, en la de salida, el aire circula y no puede circular, por aquí no puede circular, ¿no? Porque hay un bloqueo, ¿no? Por aquí hay un bloqueo. En cambio, ¿Y es más entrada? O sea, que entra ahí a la válvula, o eso se dice salida. ahí está saliendo el cilindro, ¿no? El cilindro. Ya. Ahora, Yo le entendía al ingreso del, o sea, claro, por la parte donde están los dos, donde está la flechita, por ahí ingresa. O sea, eso sería la salida. la carrera de salida del cilindro, digámoslo así, ¿ya? La carrera. Ya, el cilindro, ya. Ahora, Ahí sí, claro, sería la salida. ahora cuando regresa el cilindro, miren, si vieron que aquí se levantó, vamos a ver, miren cómo se levanta aquí. Es porque el aire pasa por este sentido. Regresa por acá, ¿no? Listo. Eso sería todo. Gracias por la atención.